Queridos hermanos, hola, ¿cómo están? Estamos aquí con gusto en Tierra Buena para el Día del Señor, el padre Jaime Paredes, el padre diácono Toño Tame y yo, Miguel Ángel Saloma, con mucho gusto de esta resurrección del Señor. Jaime, Toño, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? bien, Saludos. gracias, padre. Buenos Feliz días. día. Muy bien, ¿no? Muy felices, ¿no? De Ujú. que ya se acerca la pasión de Cristo. Estamos grabando el miércoles santo. Ya vamos a vivir el Triduo Pascual y pues ciertamente estamos grabando para el próximo domingo, que es el domingo de la resurrección. Jaime, ¿quieres decir algo antes? Yo creo que iniciamos con el texto. Perfecto. Queridos hermanos, el texto bíblico, el Evangelio del domingo pueden ser tres. Un texto de Juan, de la resurrección, eh, y dos de Lucas. Los discípulos de Maús es el tercer texto. Entonces, si ustedes van a una misa el domingo, puede ser que no coincida con lo que aquí vamos a decir. Eh, Toñito, ¿nos haces el favor de leer? Sí, con mucho gusto. Nosotros vamos a tomar el texto del Evangelio según San Lucas. El primer texto, ¿no? El segundo texto que decía el Padre Miguel regularmente se proclama los domingos en las misas de la tarde, ¿no? Y dice así: el primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Muy bien, gracias, Toñito. Jaime, adelante. Gracias. Bien, como ya lo comentaba el padre Miguel, el padre José Antonio Tame, estos textos que nos ofrece la liturgia este día, pues es el Evangelio de Juan, que es muy parecido al Evangelio de Lucas. Es la aparición a las mujeres aquí en el Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Juan es propiamente a María Magdalena. Ambas mujeres pues van con la noticia. Pedro sale corriendo también en el Evangelio según San Juan con el discípulo amado, y aquí en el Evangelio de Lucas sale corriendo solo. Hay otros elementos que hacen la diferencia, pero son textos muy parecidos, con su propio mensaje teológico, su propio mensaje de fe. El tercer evangelio que se propone es el evangelio de los discípulos de Maús, que ese se recomienda que sea por la tarde, en las misas de la tarde del domingo, porque precisamente habla de este día de la resurrección. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, y bueno, habla toda esta aparición de Jesús
a los dos discípulos de Maús, y en el que me permití un poco concentrarme para la reflexión de este episodio es precisamente el de Lucas, un poco porque llevamos ese ciclo en este año, y bueno, tomé el Evangelio de Lucas. Voy a ver algunos elementos que ojalá les pueda ayudar para profundizar este texto. La resurrección del Señor. Estamos ya en el día de la resurrección y así comienza el Evangelio. El primer día después del sábado, sin lugar a duda lo sabemos todos, es el domingo. El domingo para los cristianos es el primer día, o lo que llamaríamos también el octavo día. Es el primer día de la semana, el sábado, muy de mañana. El primer día después del sábado, muy de mañana. Los cristianos nos reunimos para celebrar domingo a domingo el acontecimiento de fe, es la resurrección del Señor. Y entonces, así lo que está detrás de todo este texto, con algunos signos, algunos elementos que voy a remarcar un poco, es esta experiencia de fe. Lo que está de fondo, hay otros elementos, por supuesto, que ya comentarán el padre Miguel, el padre Tame. Yo alcanzo a ver un poco este telón de fondo. Lo que está de fondo es precisamente una experiencia de fe. Es una experiencia de fe. La resurrección es una experiencia de fe. Y como experiencia de fe, tendrá que irse dando paulatinamente, se tiene que ir dando de manera a veces imperceptible. eh, son momentos que van a irse madurando hasta que la persona pueda llegar a esta conciencia de que Jesús está vivo, Jesús realmente está vivo. Lleva su tiempo, lo veremos aquí, lo vemos también en los pasajes que le siguen al evangelio, a este evangelio de Lucas, que es la de estos peregrinos de Maús, después que se le aparece a los 11, todavía incrédulos, todavía creyendo ver un fantasma. Es todo un proceso, no es nada más como la aparición así mágica de Jesús y ya todos se convierten y dicen, es Él. Es todo este proceso paulatino que nos cuesta trabajo a las personas entrar en esta dimensión de fe. Ya sabemos que la dimensión de fe no son pruebas así contundentes, decir, a ver, aquí está y ahora crees porque ya está todo evidente, no son evidencias, no son, no, vamos a decirlo así, no creemos tanto en algo que sea comprobado científicamente, con evidencias, y entonces ya puedo creer perfectamente porque ya lo tengo todo muy seguro por estas certezas científicas sobre la resurrección. No, es una experiencia de fe que sin lugar a duda se va abriendo al paso de nuestra historia, de nuestra vida. Y entonces aquí está, que muy de mañana llegan las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Es el primer escenario, las mujeres pues con esta línea pues de sus costumbres, su cariño, su afecto manifestado en Jesús, todo esto que traen, que no para nada que es malo, no es que estén equivocadas, estén erróneas, no, es esta línea que lleva el honrar a un muerto, el sepultarlo dignamente, mm, en fin, es todos estos elementos. Y este es el escenario. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. La tumba vacía, también marcada por todos los evangelistas, no, ya lo hemos dicho aquí también varias veces, no es la prueba de la resurrección, no, es un signo que nos habla de que algo ha sucedido. Vamos a llamarlo así, es un signo que va a despertar, sí, desconcierto, y en ese desconcierto entonces empieza un proceso de conciencia distinto, de concientización. Las mujeres que van en una línea de atención, de cariño, de aprecio, de pues identificación con Jesús, porque se identificaron con él, pero que no alcanzan todavía a ver todo el misterio, se encuentran con este desconcierto. No está el cuerpo del Señor. Desconcertadas, por esto se les presentan dos varones con vestidos resplandecientes, que es la intervención de Dios.
llamémosle así, que esta experiencia de fe no es posible si, por supuesto, no interviene Dios, si no interviene la grandeza de Dios, que va a ir iluminando, va a ir ayudándonos a dar pasos, igual que en los discípulos de Maús, interviene Jesús, les pregunta, van haciendo toda su interpretación de los acontecimientos, y así va, así va. Yo creo que es este proceso que Dios despierta en nosotros para llegar, por supuesto, a esta experiencia nueva, a la experiencia nueva de la persona, del ser, o lo que Pablo diría, criaturas nuevas, somos criaturas nuevas. Por supuesto, todo esto se necesita ahí caminar, ir caminando. Ya los varones entonces dicen, hacen esta pregunta, como se llenaron de miedo las mujeres, se inclinaron el rostro a tierra y los varones les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Um, es verdad, es nuestra búsqueda. Yo esta pregunta la interpreto un poco entre que em, buscamos a Dios, por supuesto, pero todavía ajustándolo a nuestras propias intenciones o pretensiones. Eso es como buscar todavía a Dios entre los muertos. Yo tengo mis pretensiones y busco a Dios para que mis pretensiones se sigan cumpliendo. Es todavía una búsqueda, tal vez limitada. Es la búsqueda que nos reflejan aquí los dos varones, testigos ya de la resurrección, que es la presencia de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Buscar la novedad en lo viejo que continuamente repetimos. ¿Por qué buscar a Dios justo solo para hacernos de nuestro poder o de nuestras fortunas o de nuestros éxitos? Buscamos a Dios para ello y entonces es como seguir buscando entre los muertos al que nos está ofreciendo una vida totalmente distinta, una vida nueva. Y entonces es este proceso de fe. Recordemos que todo detrás de este texto está este proceso de fe. Se despierta con una pregunta, pues se va despertando la conciencia, aunque los comentaristas, bueno, dicen que es una pregunta retórica para señalar precisamente una actuación marcada, ¿no? Estar buscando entre los muertos al que vive. Pero esta pregunta, pues va despertando una nueva forma de plantear las cosas. Recuerden hacer memoria que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, y aparecen estos anuncios de la pasión, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite. Sabemos que el tercer día es como un tiempo indeterminado, y es este tiempo de madurez de la propia fe, de este encuentro. La fe en el resucitado es a partir de un encuentro, pero que rebasa las expectativas meramente materiales. Eh, es el tercer día entonces, el tercer día es un tiempo indefinido, es como nuestro proceso, es el momento en el que pues vamos caminando, vamos tratando de asimilar, pero recordamos esta trayectoria, es el anuncio querigmático, la pasión, muerte y resurrección del Señor, es el anuncio central de nuestra fe, no es otro anuncio. Ya después de todo esto se desprende el amor al prójimo, el servicio a los demás, el perdón, la misericordia, todo lo que pueda suscitarse a partir de este acontecimiento, a partir de este anuncio. Entregado en manos de los pecadores, muerto y resucitado. Ese es el acontecimiento central de nuestra fe. Y eso es lo que vamos a ir tratando de asimilar a lo largo de nuestra vida, este acontecimiento de fe. ¿Por qué repercute en mi vida este gesto amoroso de Jesús, de entrega, de donación? Y por supuesto que me hace partícipe de ello, porque eso de la resurrección es precisamente como lo diría San Pablo en otros textos, es participamos de su muerte y también participamos de su resurrección. Es decir, no nos quedamos fuera, no somos espectadores en esta experiencia de fe. No somos espectadores, no somos meramente receptores, sino que empezamos a entender nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir, nuestra forma
de plantarnos frente a la vida de una manera nueva, de una manera distinta, gracias a Cristo, muerto y resucitado. Y entonces ahí ya se mueven las mujeres. eh, Vamos a pensar que el proceso de fe van con los ungüentos, se sorprenden, se postran, caen rostro en tierra, entran al sepulcro vacíos, quedan desconcertadas, es como el primer paso. Ya después la presencia de Dios les cuestiona, les confronta, y entonces ya esta tercera parte de la fe es anunciar. Anuncian. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anuncian todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Van anunciando y son portadoras de esto que va sucediendo en la vida. Hubo un desconcierto, lo buscábamos de esta manera a Jesús, vamos entendiendo que Jesús se presenta de una manera distinta, nos ayuda a entender que a partir de la entrega, nosotros también podemos entregarnos, nos hace entender que a partir de su crucifixión y resurrección, nosotros también participamos de ese amor que podemos brindar a los demás. Entonces, van anunciando las mujeres todo esto, dice el texto, a los 11 y a todos los demás. Y ya, bueno, da los nombres, las que decían estas cosas, a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. eh, Son las que van comunicando esta primera, vamos a decir que son como las primeras en iniciar este proceso de fe, de asimilar la resurrección, de asimilar que la fe es esta relación, este encuentro con alguien vivo, con Cristo vivo. Eh, mm, Bien, pero todas estas palabras les parecen desvaríos a los 11 y no las creían. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los discípulos tendrán su momento, tendrán su tiempo, tendrán su tercer día, tendrán su momento en recapacitar, en mirar, en releer de nuevo su propia historia, la propia historia del pueblo de Israel. Y bueno, pues ahí se queda, ¿no? No les creen a las mujeres. Lo que hacen las mujeres es solamente compartir esto. No hacen más, no aparecen más. Comparten estos inicios de una fe nueva, de una fe viva, de una fe en Cristo resucitado, de un Dios que ha muerto y ha resucitado. Y bueno, empieza todo esto. Aparece Pedro, que se levanta y corre al sepulcro. Igual se asomó, pero solo vio los lienzos, se regresó a su casa. Vio el mismo sepulcro vacío, como lo había comentado. El sepulcro vacío no es la prueba, esto no genera fe. Ver el sepulcro vacío no genera fe, no es la prueba de la resurrección del Señor, es solamente este signo, este inicio del proceso de fe, del camino. Se regresó a su casa, llega asombrado por lo sucedido. Las mujeres desconcertadas, Pedro llega asombrado, son formas tan personales de iniciar el propio proceso de fe. Sí, Pedro se levanta, como lo hemos visto en los evangelios, tomando iniciativa, a veces siendo imprudente, corrió al sepulcro, se asomó, ve los lienzos y se regresó a casa. No hay más. No regresó creyente todavía, no regresó convencido, no, no aparece todavía, no se le aparecieron a él estos hombres que le dijeran esto que le dijeron a las mujeres, no aparece, solamente esta experiencia de encuentro con este signo del sepulcro vacío, que no es otra cosa más que el inicio de este camino, de este recorrido. Por supuesto que en Juan tiene otra connotación, el sepulcro tiene otros elementos, pero bueno, estos serían como algunos de aquí del Evangelio según San Lucas. Muy bien. Toño. Pues yo quisiera comentar también así con un esquema, sin tratar de, o tratando de no repetir lo que ya el padre Jaime nos dijo, y yo quisiera resaltar que Lucas nos sitúa al comienzo del día, ahí sitúa Lucas la resurrección, ¿no? Y es que Jesús resucitado, queridos hermanos, inaugura una nueva luz para la humanidad, ¿no? En Cristo resucitado, toda la creación es renovada.
Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 654, la Pascua no es solo recuerdo, sino participación real de los fieles en una vida nueva. Eso es lo que nos da Jesucristo con su resurrección. Y vemos aquí en el pasaje que narra Lucas, que muy bien nos ha hecho favor de explicarnos el padre Jaime, cómo las mujeres van al sepulcro por amor y fidelidad, ¿no? Ellas no entendían otra cosa, quizás no habían comprendido mucho, pero ese amor y esa fidelidad las lleva a ser las primeras que se dirigen al sepulcro. Y por eso, y por otras razones, son las primeras en recibir el anuncio pascual. Y fíjense cómo los ángeles no les dan pruebas, sino las llaman a recordar la palabra. Y entonces aquí podemos nosotros encontrar que la fe pascual, la fe en la resurrección de Cristo, nace en nuestro corazón si hacemos una escucha confiada de las palabras que Él nos dijo, de lo que Él nos dirigió. Y entonces también podemos encontrar cómo este revelación que hace Dios siempre va dirigida primero a los humildes y pequeños. Recordemos que en el tiempo de Jesús las mujeres eran consideradas poco creíbles desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y sin embargo ellas son escogidas como las primeras evangelizadoras. Y aquí también recordando a Lucas, en su capítulo primero, ya casi al final, que nos dice que la fe es un don gratuito. No depende del poder humano, sino del corazón abierto y del poder de Dios. Fíjense cómo vamos ubicando, y yo quisiera terminar este primer comentario, cómo nos sitúan los ángeles y el pasaje completo de Lucas de que Cristo no es un personaje del pasado, está vivo y está presente hoy en su iglesia, en su palabra, en los sacramentos y en cada corazón creyente. Por eso en la iglesia todos los domingos son domingos de Pascua, porque en la Eucaristía hacemos memoria viva del resucitado según el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1324. Aquí sí quisiera dejar mi primer comentario. Muy bien, muy bien. Pues gracias a ambos porque han centrado muy bien este pasaje. Yo voy a repetir algunas cosas que hemos dicho muchas veces, ¿no? La resurrección es la base de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como dice San Pablo. ¿Qué significa? Todos los esfuerzos del hombre por la generosidad, por el bien, por el trabajo, la familia, la sociedad, la participación en la vida política, todo caería en el vacío si la muerte fuera el final de nuestra historia. Sería como un partido de ajedrez que sabemos que vamos a terminar perdiendo. Ujú. No hay ningún esfuerzo que valga la pena. La resurrección de Cristo da sentido a todo, da sentido a nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros sufrimientos, nuestras carencias, nuestras separaciones, da sentido a la enfermedad, da sentido a la muerte, porque es una realidad que ilumina toda nuestra vida. Perdón. Y entonces yo creo que eh, la iglesia, como dice Toño, la celebramos la muerte y la resurrección cada domingo
porque tenemos que recordar que la vida tiene un sentido en la resurrección del Señor. Y este sentido hace que se ilumine todo. Y precisamente Jaime mencionaba este querigma que los varones hacen a las mujeres, recordándoles que tenía que padecer, ser crucificado y resucitar. Y este querigma es como un sistema que nosotros podemos utilizar a cada momento de nuestra vida. Si nosotros nos sumergimos en la donación, aunque sea dolorosa, si nosotros nos sumergimos en la responsabilidad, aunque sea dolorosa, si nosotros nos sumergimos en el perdón, aunque sea doloroso, todo lo que es eh, fundamentalmente criterios del Evangelio, los criterios del Evangelio, de la tolerancia, del perdón, de la responsabilidad, de la acción generosa con respecto a los demás. Primero ver la necesidad de los demás antes de que la nuestra, bajándonos de la soberbia tantito y vamos siendo humildes, siendo sencillos. Esto tiene un resultado final en la resurrección. Es un sistema que Dios nos indica para vivir nuestra vida, porque si no tuviéramos a Dios, si no tuviéramos este sistema, nosotros podríamos pensar que la vida del hombre se trata de un camino hacia el éxito, hacia tener más, hacia aplastar a los demás, hacia explotar a los demás, aprovecharnos de los demás, sobajar a los demás. Podríamos pensar que la vida es como una carrera desbocada hacia el éxito y ser el primero de todos, ¿no? Jesús nos indica otra cosa. Jesús en su palabra nos indica que quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y el servidor de todos es la cruz. Es la cruz la podemos ver como el servicio a todos. Y entonces, esta cruz que se convierte por el gran don de la resurrección, en el sello de garantía que pone el Padre a toda palabra de Jesús. Jesús es real, su palabra es la verdad. Y nosotros confiamos en la palabra de Jesús porque el Padre ha señalado con la resurrección que todas las palabras de Jesús son válidas, son un sistema positivo para alcanzar la felicidad. Es un sistema positivo para realizarnos personalmente, un sistema positivo para vivir felices. Esta felicidad de la Pascua, esta felicidad de la resurrección, tiene como condición el que nosotros nos donemos a nosotros mismos, que participemos en la muerte y la resurrección. Y entonces, el evento más importante de nuestra fe se hace realidad en nuestra vida a cada paso, no solo en el momento de nuestra muerte, sino a cada paso de nuestra vida, podemos entender que esto da sentido a todo. Si no hubiera resucitado, el mundo estaría perdido, el mundo estaría desorientado, como podemos ver a algunas personas desorientadas en la vida porque no tienen la resurrección como meta. Y esto, pues, es terrible, es terrible. Yo creo que el amor de Dios
que nos inunda, nos hace eh, fijar nuestra mente en esta resurrección de cada instante, de cada instante. Cada instante podemos entregarnos y resucitar hasta que esto sea grandioso en el momento de nuestra muerte. Jaime, Yo le dejaría ahí, estaría bien, muy bien. gracias, Toñito. Yo nada más quisiera, pues, hacer una oración, a ver qué les parece, Padre Miguel, Padre Jaime, queridos hermanos. Dice así: Señor Jesús, tú no estás entre los muertos, estás vivo. Haz que mi fe no se quede en el sepulcro del pasado, sino que se renueve con tu presencia viva. Dame la fe sencilla de las mujeres del alba, la valentía de Pedro que corre aún sin entender y la alegría de proclamar que has resucitado. ¿De quién es? Esta es anónima. Muy bien. Este autor muy prolífico, anónimo. Bueno, yo creo que es tuya, ¿no? Sí, pero bueno, Muy bien. Honor a quien honor merece. Bien, queridos hermanos, esta es nuestra propuesta. Felices Pascuas, que la alegría del Señor, que vamos a vivir 50 días, porque esta alegría no solo es de un día, sino los 50 días de la Pascua son la prolongación de esta alegría de la resurrección, esta alegría que da sentido a toda nuestra vida, a toda nuestra fe y que ya iremos viendo, si bien, como dijo repetidamente el padre Jaime, el sepulcro vacío no es la prueba máxima de la resurrección. En estos 50 días estaremos analizando los pasajes de las apariciones. Y eso sí es muy grande prueba de la resurrección. Bueno. Queridos hermanos, hasta la vista. hasta la vista.